Y resulta que cuando uno observa las leyes de la física, las leyes de la mecánica, observa la colocación del cadáver, la distancia entre el supuesto varón, la moto y el cadáver, todo eso no tiene un orden lógico. Pero inclusive en la foto que produce el gobierno y que sus propagandistas difunden, apareció con su celular, el celular lo tenía encima del cuerpo. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Venezuela en Profundidad. Hoy nos acompaña César Pérez Vivas, ex gobernador del estado Táchira y pues una de las voces políticas que ha sido bastante partidaria de la situación que ha vivido Venezuela. Señor César, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Muchas gracias, Génesis. Un placer estar contigo y compartir estos espacios, estos minutos con todos tus seguidores. Señor César, bueno, bien sabemos que en Venezuela el escenario de represión ha sido bastante extenso a lo largo de estos últimos 25 años, pero sobre todo después de las elecciones del 28 de julio, donde pues evidentemente hubo una victoria rotunda del señor Edmundo González Urrutia, que esto ha desencadenado cierto descontento en el gobierno de Nicolás Maduro. Usted como parte de ese liderazgo opositor y de haber formado parte de todo ese trabajo que se hizo previo también a las elecciones y después de ello, ¿cuál es su opinión o su percepción ante todo este escenario de represión después del 28 de julio? Bueno, en primer lugar, es conveniente destacar que perdida toda legitimidad y toda legalidad por parte de Nicolás Maduro y su camarilla, el único elemento que les queda para mantenerse en el poder es la represión. Y lo que ha ocurrido del 28 de julio a esta fecha es la escalada represiva más brutal que ha vivido Venezuela en un siglo. Nunca habíamos tenido 2.500 presos políticos. Nunca se había dado en un espacio de tiempo tan pequeño un número de muertos como los que lleva puestas el régimen político de Maduro, con total y absoluta impunidad, porque son tan descarados que le imputan los muertos que ellos generan a la oposición. Es decir, sacan sus escuadrones de la muerte, sus colectivos, eh, sus organismos represivos, matan a los ciudadanos en las calles y luego tienen el tupé de hablarle al país y decir que no, que esos muertos son generados precisamente por quienes estamos haciendo una lucha titánica para que Venezuela vuelva a entrar en el cauce de la democracia, de la libertad y de la modernidad. Lo cierto es que estamos frente al sistema más represivo, más agresivo, más intolerante que ha tenido Venezuela, incluidas las dictaduras del siglo XX, que si bien eran crueles también, esta además de cruel es cínica y pretende presentarse vestida de democracia cuando todos conocemos, primero que se robaron las elecciones del 28 de julio, que no han reconocido y que se trata de una confabulación de todos los actores del poder público. No solamente es Maduro, es el señor Rodríguez y su Asamblea Nacional acomodaticia. Es además los magistrados del Tribunal Supremo de todas las salas, cómplices de este hurto a la soberanía popular. Es el poder llamado moral, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que actúan para convalidar el fraude y, por supuesto, el operador del fraude, que es nada más y nada menos que el poder electoral. Estamos frente a una situación donde todos los poderes del Estado se han confabulado para atacar al poder constituyente, para desconocer la soberanía popular, que se expresó clara, nítida y contundentemente el pasado 28 de julio. Ya luego de conocerse pues el lamentable fallecimiento de Edwin Santos, para usted a nivel personal, ¿cómo ha sido tener que lidiar formando parte también de ese escenario o de ese grupo que está siendo perseguido por el gobierno de Venezuela? Y si usted considera que hay alguna diferencia o una forma o incluso un modus operandi que ellos tengan para reprimir en las diferentes partes del país, porque pues bien vemos que hay una persecución a la línea política, pero también hay una a la sociedad civil. Y eso se ve pues representado también, por ejemplo, en las detenciones hasta de adolescentes. No solamente adolescentes, periodistas. Entonces, este amigo periodista fue capturado por uno de los organismos de seguridad de Maduro. Por supuesto, no dan información dónde está.
no le permiten a los familiares tener comunicación, no le permiten al detenido comunicarse con un abogado de confianza, y todo esto viola el artículo 49 de la Constitución venezolana. Es decir, aquí no hay debido proceso. Aquí la Constitución ha sido suspendida de facto por Nicolás Maduro, que en este plan de encarcelamiento, de persecución política, está violentando los principios básicos, elementales de toda sociedad moderna en cuanto a los derechos humanos se refiere. Y lamentablemente, la más reciente víctima mortal de este atropello es un amigo a quien quisimos mucho en vida, llamado Edwin Santos. Edwin Santos lo conocí yo en San Cristóbal, tiempos de gobernador del Táchira, entonces era un dirigente estudiantil que formaba parte de toda esa camada de jóvenes que desde las universidades pues reclamaban eh, la vigencia del Estado de Derecho. Se fue forjando a la luz de la lucha entre San Cristóbal y el Nula. El Nula, para los que me están viendo y no la conocen, es una población ya en el llano, a 1 hora y media de distancia de San Cristóbal. De modo que es una comunidad que, siendo como es Alto Apure, tiene una conexión mucho más cercana con la capital tachirense, y eso hacía que gente como Edwin pues estudiar allí y formarse académica, y en el caso de Edwin políticamente para la democracia. Bueno, Edwin comandó el grupo político, fue la cabeza del comando con Venezuela en esa parroquia del municipio Paz del estado Apure, se llama Parroquia San Camilo, capital el Nula. Allí él activó, lideró, cooperó y movilizó a la sociedad, y obtuvimos allí un triunfo rotundo. Entonces resulta extraño que después de 3 meses de las elecciones eh, haya sido mandado a detener. Hay, digamos, evidencias, testigos, los vecinos apreciaron que hubo patrullas de los organismos de seguridad del Estado rondando la zona el día que precisamente desapareció. Y luego aparece su cadáver el viernes, 48 horas después. Y todos vimos el informe que ofreció el director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial del 6CPC, donde de una sola análisis, de forma conclusiva, determinante, dice fue un accidente de tránsito. Eso Y precisamente, colocan, sí, disculpe que lo interrumpa. Eso precisamente le iba a preguntar porque es que, bueno, en Venezuela todos los casos de represión son importantes y todas las víctimas que han habido, pero este en particular ha generado digamos, descontento mediático y moral incluso y político por todas las inconsistencias que hay en este caso. ¿Usted considera que esto constituye, y cito lo que usted comentaba en el artículo del medio La Patilla, si esto es un crimen político? ¿Y qué opina de todos los elementos que hay que indican, pues, que esto evidentemente no fue un accidente? no todos los elementos de convicción que he recaudado, que he examinado, no solo a partir de los testimonios de la familia, de vecinos de la comunidad nula, sino de los propios elementos presentados en el informe oficial, el que presentó el CICPC, y algunos voceros que tiene el gobierno para difundir su propaganda. Un par de periodistas, una dama de apellido García, que publica el evento, y cuando uno examina las propias publicaciones del gobierno, encuentra allí precisamente las inconsistencias. Primero porque resulta sorprendente que en una recta como esa, quienes conocemos la vía entre el Nula y el Piñal, que sabemos que es un llano, que ya eso está en el piedemonte, que ahí comienza a extenderse el llano hacia el occidente, pues resulta bien sorprendente que en esa recta pues, se produzca un accidente que genere la muerte. Se puede producir un accidente por falla mecánica, por una serie de elementos. Por cierto, el informe no establece en qué circunstancias se produjo la muerte, si hubo alguna si hubo una reconstrucción del accidente, nada. Simplemente hubo tales traumatismos, 72 horas de muerte y fue un accidente de tránsito. Y resulta que cuando uno observa las leyes de la física, las leyes de la mecánica, observa la colocación del cadáver, la distancia entre el supuesto árbol, la moto y el cadáver, todo eso no tiene un orden lógico. Porque si usted va a una alta velocidad, y además esa moto no era para producir una velocidad de esa magnitud, una moto muy modesta, que no desarrollaba una altísima velocidad,
una situación de accidente solo, porque fue que no venía un carro que se lo llevó por delante, no, supuestamente se salió de la vía, se estrelló contra un árbol. No era para haber producido un volumen de lesiones tales que quitaran la vida a Edwin Santos. La proporcionalidad de la capacidad o de la fuerza de la moto con la velocidad desarrollada en el escenario en que se planteó no generarían un daño tan grave como la muerte. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que expertos han puesto de relieve es la forma en que el cadáver estaba La y posición del cadáver. los símbolos que genera, los mensajes que genera el cadáver. Lo que llaman lividez, es una serie de marcas que quedan en el cuerpo que sugieren una posición al momento de la muerte y otra al momento en que se va a levantar el cadáver en esta situación. De modo que como usted puede ver, allí hay una contradicción tremenda. Pero inclusive en la foto que produce el gobierno y que sus propagandistas difunden, apareció con su celular. El celular lo tenía encima del cuerpo. O sea, ¿en qué parte usted va en una moto, se estrella y el celular le queda al lado? Ni Lo siquiera se lógico, despació, lo ni se lógico debió dañó. haber sido que, pues, que hasta el celular también sufriera daños. No, no, o si hubiese ido a otro lado, estuviese a 100 metros, porque usted cuando levanta el sitio, cadáver tiene que tomar en cuenta todos los elementos. Ah, no, el teléfono aparece encima del cadáver. Pero además, un daño para producir la muerte, entonces la moto ha debido quedar totalmente destruida. Y resulta que no está, son daños menores. No hay una equivalencia entre el daño de la moto y el daño del cuerpo humano que perdió la vida en ese accidente. Entonces, todo ese conjunto de circunstancias, además hubo gente que observó el escenario. Y hay un hecho también que llama mucho la atención. El llano es una temperatura muy caliente. Cualquier cuerpo a las pocas horas de su muerte empieza a recibir de alguna manera el impacto del fauna, lo que se llama en lenguaje común la fauna carroñera, que busca los cadáveres. Y los testigos que fueron al levantamiento apreciaron solo unos gusanos en la herida de la cara, en una herida en la cara que solo aparecen a las 2, 3 horas. ¿Cómo es posible que desapareció el miércoles? Y de acuerdo con el reporte de la PTJ o del 6CPC, perdón, la data de la muerte era 24 a 72 horas, lo cual quiere decir que el día miércoles fue el fallecimiento. Entonces pasó todo el miércoles en la tarde y todo el jueves, día y noche, y nadie pudo apreciar. Y resulta que hubo gente, comisiones del pueblo del Nula, que se desplazaron a lo largo de la carretera tratando de ver si apreciaban una situación, el cuerpo o alguna noticia, y nadie vio nada el día jueves a lo largo de la carretera. Y resulta que el viernes en la mañana aparece el cuerpo y no hay impacto de fauna carroñera, porque si hubiese ocurrido realmente, si el cuerpo hubiese estado ahí desde el miércoles, tenga la certeza que el día jueves ya hubiesen habido ahí samuros encima de ese cuerpo, porque es la ley natural. Y eso no ocurrió. Y eso, todos estos elementos en su conjunto nos hacen poner de relieve que ese cuerpo fue colocado allí. Todo que ese no fue el sitio del accidente, ese fue el sitio de la liberación del cadáver. Y por eso nosotros hemos exigido que tiene que haber una investigación independiente, una investigación científica y no despachar esto hasta el punto que en el propio comunicado del 6CPC se da por cerrado el caso, pero inmediatamente se anuncia investigación contra todos los que hemos comentado, hablado. Bueno, son miles de personas que van a tener que enjuiciar por haber opinado sobre esta muerte de Edwin Santos, que no tengo ninguna duda fue producida fuera de ese escenario, no fue un accidente de tránsito y así lo está demostrando esta investigación que criminólogos y personalidades con conocimiento de esta materia han venido produciendo y han venido alimentando la información que todos estamos manejando. Bueno, algunos de nosotros, yo lo estoy diciendo porque lo conocí, porque me duele en el alma su fallecimiento, porque le conozco su familia, porque sé que era un hombre bueno, un muchacho trabajador, comerciante, locutor, animador social y dirigente democrático. De modo que has cometido un crimen atroz y lo que tiene que hacer la cúpula del gobierno es castigar a los que abusaron, a los que cometieron ese delito,
y le hago un llamado al señor fiscal general de la República para que haga una verdadera investigación, para que no le pase lo que le pasó con Fernando Albán, que después que dijeron que lo habían lanzado por una ventana, entonces aparecieron unos funcionarios que supuestamente eran los que habían cometido el crimen. Entonces, estas cosas no se pueden callar. Ahí Este tipo de precisamente, crímenes hay que denunciarlos. ahí precisamente quería llegar y bueno, de las cosas más contradictorias y que más ha llamado la atención ha sido precisamente que no se ha llevado a cabo una correcta investigación para determinar cómo fue real o cómo fueron realmente las circunstancias de la muerte de Edwin. Pero sí hay una investigación o ciertas advertencias por parte de los cuerpos policiales afines a Nicolás Maduro de arremeter contra periodistas o contra cualquier persona que pues manifieste los elementos de convicción que indican cuáles fueron o cómo fue realmente la muerte de Edwin. Partiendo de ello, y pues usted habla y hace un llamado al fiscal, pero para nadie es un secreto la falta de institucionalidad que hay en Venezuela o cómo las instituciones han sido secuestradas por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted realmente considera que va a haber por parte de la justicia venezolana un cierre de este caso realmente eficiente que le haga justicia a la muerte de Edwin? Bueno, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí se cometen los abusos todos los días. Aquí se fabrican falsos positivos todos los días. Que se inventan cuentos todos los días para criminalizar y para perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno de Maduro o que denuncie, digamos, sus abusos, sus tropelías, el fraude. Entonces aquí hay una, digamos, toda una política destinada a consumar el fraude y a imponerle al país un régimen que el país decidió cambiar el 28 de julio. Pero mi deber como abogado, como dirigente político, es exigir una investigación independiente, es exigirle a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, que de verdad investigue todos los elementos de este proceso, porque los informes que se han ofrecido, los hechos tal y como ocurrieron desde el punto de vista de la aparición del cadáver en el lugar donde apareció, solo revelan que allí hay una simulación de un hecho punible, que allí hubo una zona de liberación del cadáver, pero que allí no hay elementos que justifiquen que haya ocurrido el crimen. Hay otros elementos, por ejemplo, hubo testigos que nos comentaron la existencia de manchas de sangre en el pavimento frente al lugar donde estaba el cadáver. Entonces, esto denota que si hubo manchas de sangre en la zona, esa mancha de sangre no se produjeron precisamente en el momento de un accidente, porque el accidente cuando viene una moto y se produce cualquier incidente que genere la colisión, la sangre debe aparecer en el cuerpo después de la colisión, no antes. Entonces, todo esto son elementos que generan, obviamente, toda la duda y que nos llevan a la conclusión de un montaje, de una zona de liberación y no verdaderamente de un accidente como lo ha sostenido el gobierno de Nicolás Maduro. Y ante estos casos, la oposición, como pues parte mayoritaria, si se puede decir así, en representación a Venezuela, ¿qué hace? Porque vemos que todos los meses sube la cifra de detenidos, hay más casos de represión, suceden situaciones como esta, la de Edwin. ¿Cuál es la respuesta o el trabajo que está haciendo la oposición venezolana ante esta situación? La primera denuncia. Y hay que ver lo que significa denunciar en el marco de una dictadura. Hay que ver los riesgos que significa denunciar en una situación como la que vivimos nosotros aquí en el país, porque eso supone poner digamos, en riesgo la libertad, la vida de todos los dirigentes que estamos involucrados en este proceso político. La oposición venezolana no tiene espacios institucionales en este momento en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos fuera de los poderes públicos. No estamos, por ejemplo, en un parlamento democrático donde hay equilibrio, donde hay el derecho a la investigación. En esta Asamblea Nacional, por ejemplo, no hay un diputado que se atreva a contradecir la línea oficial o a cuestionarla de manera directa porque ni siquiera lo dejan hablar. O sea, los derechos del fuero parlamentario. Yo que fui parlamentario durante 25 años de mi vida, te puedo decir que aquí no hay parlamento. Aquí lo que hay es una especie de cuartel dirigido por el senador Jorge Rodríguez que acata las instrucciones que se dan de Miraflores.
pero que haya debate político, posibilidad de denunciar, posibilidad de crear comisiones especiales, investigar hechos. Bueno, aquí se robaron medio país, quebraron a PDVSA, saquearon a PDVSA, los amigos de Maduro, Rafael Ramírez, Tania Leizamí, ahora el Telechea. Bueno, y ha habido algún debate en el Parlamento para investigar a estos señores. Ha habido la posibilidad de que alguien le pregunte, que siquiera visiten la Asamblea para que un periodista independiente le haga una pregunta. Nada, porque todo forma parte de la oscuridad, de la oscurana en la que estamos metidos, porque estamos frente a un poder autocrático y entonces la oposición venezolana, repito, no tiene instancias institucionales como para hacerlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer y qué otra cosa vamos a hacer? Le vamos a llevar este caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Otro crimen más cometido en Venezuela que no ha sido investigado, que fue despachado en cuestión de horas. El cadáver aparece el día viernes pasado en la mañana, lo levantan a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche ya el director del CICPC dijo, fue un accidente y aquí el que diga algo contrario lo vamos a investigar. Eso revela ya de por sí que no hay seguridad de que lo que hay es un montaje, porque si yo soy líder de una institución de investigación pública, me pongo a la orden de todos los factores, muestro todos los elementos, la autopsia. ¿Cómo hacemos para hacer una autopsia independiente? Con médicos que no dependan del Estado, que no estén condicionados por el gobierno. Eso es imposible en Venezuela. Y hay protocolos internacionales que establecen la posibilidad de hacer investigaciones independientes. Lo permite el Ministerio Público. Permite que haya una evaluación detenida de esta situación por otro equipo de expertos. Y yo estoy seguro que no lo permite, porque ellos solamente imponen su punto de vista a sangre y fuego. Lo imponen a través de su aparato de propaganda, lo imponen a través de la intimidación como la que están haciendo en estos días a todos aquellos que se atrevan a opinar de manera diferente. Ahora bien, vienen escenarios para Venezuela cruciales, como son pues las elecciones regionales y el 10 de enero, que es donde, digamos, se define de una vez por todas qué va a suceder con Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio. En ese caso particular me gustaría hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué cambios ha realizado la oposición después del 28 de julio, ateniéndose a que bien sabemos que el 10 de enero también, digamos, es un punto de inflexión y de presión para el gobierno de Nicolás Maduro? Y segundo, ¿qué papel podría jugar la comunidad internacional, no solo en estos escenarios cruciales que se vienen, sino también en estos casos de represión? Bueno, el 10 de enero es una fecha emblemática, es una fecha constitucional porque el artículo 231 de la Carta Magna venezolana establece ese día como el inicio del nuevo periodo constitucional, fecha en la cual debe juramentarse el presidente que ganó las elecciones. Nicolás Maduro no ganó las elecciones, lo sabe el mundo. Tanto no las ganó que no ha mostrado ni siquiera la base sobre la cual el presidente del Consejo Electoral ofreció el resultado. Es decir, no han querido exhibir las actas, que es una obligación establecida en el ordenamiento jurídico venezolano de publicar el acta de totalización con todas las actas que contienen el resultado electoral. Y a esto se ha negado Maduro a pesar no solo de que nosotros los venezolanos lo hemos exigido, yo fui uno de los que lo exigí en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo ha hecho otros sectores de la sociedad venezolana, lo ha hecho la comunidad internacional. Y miren los efectos, y con esto respondo a la parte de la comunidad internacional, cómo la comunidad internacional le ha reclamado severamente a Maduro que no haya mostrado seguridad y transparencia en la elección, que recientemente el gobierno de Brasil acaba de vetar el ingreso del gobierno de Maduro a este sistema llamado los BRICS y Maduro se lanzó un viaje a Rusia que lo perdió totalmente porque allá no fue recibido de manera adecuada. Andaba como quien anda por ahí sabaneando dirigentes en los pasillos porque no era parte, no fue admitido, debido a que Brasil vetó el ingreso de Maduro y del gobierno de Maduro porque no presentó las actas, porque es un presidente ilegítimo
Y esto tiene herido de muerte al gobierno de Maduro, porque no tiene ni legitimidad ni legalidad interna, no tiene legitimidad en la comunidad internacional y solo está montado sobre la represión. Y eso tiene su tiempo cortado. Maduro no va a poder gobernar a Venezuela en estas condiciones. Y obviamente nosotros aspiramos que de aquí al 10 de enero la propia cúpula, la propia alianza gobernante se vea obligada a buscar un acuerdo político que permita restablecer el orden constitucional y permitir que el Mundo González se instale en Miraflores el 10 de enero, tal y como lo ordena la Constitución. Señor César, ya para finalizar, bueno, tenemos digamos, estos escenarios para Nicolás Maduro y es que ya después del 28 de julio de esas elecciones cruciales, es evidente que Venezuela no lo quiere como presidente, pero además también hay una respuesta contundente de la comunidad internacional y hasta de sus mismos aliados, y usted bien lo decía, eso quedó demostrado en los BRICS. Viendo en los zapatos de Nicolás Maduro, viendo todo este escenario de rechazo, ¿cuál podría ser o qué se puede esperar del madurismo el 10 de enero o incluso después de eso, viendo que hay un contundente rechazo hacia su gobierno? Eso por un lado, y pues para cerrar, ¿cuál sería de parte de usted el mensaje para los venezolanos en todos estos escenarios de los que ya hemos hablado, que pues serían ya prepararnos para seguir este camino de lucha en Venezuela? Bueno, han pasado 3 meses ya del fraude electoral y Maduro hoy está en una situación mucho más débil, mucho más precaria que antes de las elecciones. Hoy es un hombre repudiado por la comunidad internacional. Tiene que irse al Medio Oriente, al Asia, para poder medio hablar con otro como Lukashenko, el de Bielorrusia, por ejemplo, o poder saludar en los pasillos de un evento internacional a otro jefe de Estado, que no es admitido en ninguna parte. Él no puede tocar más allá de Cuba y Managua, no puede tocar otro aeropuerto en América, no puede ir a Europa, no puede ir al mundo civilizado, porque está rechazado, porque no tiene respaldo. Y aquí adentro del país menos respaldo tiene, porque aquí saben que perdió los que no votamos por él como nosotros, pero también los que votaron por él. Lo vieron los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral y lo vieron los militares que estaban en los centros de votación, que percibieron el resultado de cada mesa electoral. Y aunque ellos hablen de triunfo, se les nota en el rostro la mentira y la preocupación y la angustia porque son repudiados. Y entonces esto está generando toda una dinámica dentro de la propia alianza gobernante, dentro de la propia cúpula roja, que obviamente está produciendo ya contradicciones muy graves, mediante las cuales nosotros estamos exigiendo el respeto a la Constitución y la entrega del poder el 10 de enero. Mi mensaje a los ciudadanos venezolanos es firmeza en las convicciones que tenemos. Nuestro deseo es que la comunidad internacional ejerza aún mayor presión que la que ha ejercido, y creo que lo de los BRICS es una demostración categórica que Maduro la tiene todavía encima, aunque vocifere una cosa de la boca para afuera, en el fondo ellos saben que no van a poder estarse en el gobierno más allá de un tiempo determinado. Yo espero que el 10 de enero ya hayan digerido la realidad y ya hayamos logrado instalar a el mundo, pero si eso no fuera así, en todo caso, los días que le quedan son pocos, que es insostenible un gobierno sobre la base de la represión como la que está adelantando en este momento Maduro en Venezuela. Para gobernar hay que resolver problemas. Para gobernar hay que tener capacidad de entendimiento con la sociedad. Para gobernar hay que tener relaciones con la comunidad mundial. Y Maduro no tiene ninguno de estos elementos. Es más, ya no tiene ni gente para gobernar. Tanto no tiene gente que le tocó nombrar ministro de Comercio a un señor que viene de ser liberado por delitos, por una negociación, pero que estaba enjuiciado por corrupción en los Estados Unidos. Un señor de origen colombiano llamado Alessá, que no es venezolano. Viola la Constitución, el artículo 41, pone de ministro un personaje oscuro, un personaje cuestionado, precisamente porque ya no encuentra ni siquiera dentro del Partido Socialista quien lo acompañe en este gobierno ilegítimo que está pretendiendo seguir conduciendo. No siendo más, le agradezco por regalarnos estos minutos y por formar parte pues de ese grupo que está en defensa de la democracia y la soberanía de Venezuela.
Con mucho gusto, Génesis. Gracias a ti por invitarme y bueno, gracias a todo el equipo de ustedes, muy amable de verdad.